celebration with you at all these very special moments today. Es un gran honor que nos dejen participar con ustedes en estos momentos tan especiales. And I can imagine how your director feels today. Y me puedo imaginar cómo su director se siente el día de hoy. He feels the magic moments of his lifetime. Él está viviendo los momentos más mágicos de su vida. But he earned it. Pero se lo ganó. Because I think he's been helping so many of you in all the difficulties. Porque yo creo que él ha estado ayudando a muchos de ustedes con todas las dificultades que han tenido. And he really earned to be here with all of us celebrating your successes. Y que se ganó estar aquí hoy con todos nosotros celebrando sus éxitos. It is a really, really magic day, and I'm sure many of you who are here for the first time, it will change your life. Es un día muy, muy mágico y estoy segura que para muchos de ustedes, los que están aquí por primera vez, les va a cambiar la vida. I'm very happy that we have tomorrow another little time to spend time with you. Estoy muy contenta de saber que mañana tendremos otro ratito para platicar con ustedes. But let me tell you, why we ever started this business. Pero déjenme contarles cuál fue nuestra razón para iniciar este negocio y hacerlo. When I met my husband, he was my professor at the university. Cuando conocí a mi esposo, él era mi profesor en la universidad. And I didn't like him. Y no me gustaba. With a hole in his knee, porque traía unos jeans con un agujero en la rodilla. And he was teaching economics. Y era profesor de economía. And I was wondering how would the economy work if the teachers are already looking like this. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo funcionará eso de la economía si el profesor se ve así como se ve? I was listening to all his courses and I was sitting in the last row because then I thought I wouldn't have to talk to him. A pesar de eso, yo asistía a todos sus cursos, pero me sentaba en la fila de hasta atrás porque esperaba nunca tener que hablar con él. We finished our university. I finished my university degree. Yo terminé mi grado de la universidad. And we had a big invitation at our university degree. Y hubo un gran festejo de graduación. And everybody had decided they would invite their most loved professor. Y decidieron que iban a invitar al profesor más querido de todos. And when I found out it was him, y luego me enteré que era él, I decided I'm not going there. Y entonces yo decidí, yo mejor no voy a ir. I nearly missed the chance of my lifetime. Y por poco me pierdo la mejor oportunidad de mi vida. But I tell you something, about 11 o'clock at night, les voy a contar, más o menos como a las 11 de la noche, I decided that I couldn't do that. Me di cuenta de que no podía dejar de ir. I thought I'd been studying with all my other colleagues, so I need really to go for that last night celebration. Había estado estudiando muchísimo con todos mis otros colegas y tenía que estar ahí en esa celebración. Era la última noche de celebración. And the only seat which was empty at the dinner place was right opposite Dr. Peter. Y el único lugar que quedaba vacío en esa cena estaba exactamente enfrente del Dr. Peter. And there he was sitting with a guitar. Y ahí estaba él sentadito con su guitarra. Toca la guitarra. And he's playing love songs. Tocando canciones de amor. And I didn't know the love songs were for me. Y yo no tenía ni idea que estas canciones de amor eran para mí. He really had
Y yo nunca me di cuenta ni quería tener nada que ver con él, pero él fue siempre muy persistente. I had to learn that later in my next 45 years, what persistency can be. Por los siguientes 45 años me tuve que dar cuenta lo persistente que él puede ser. That night I invited all my colleagues to my home. Esa noche yo invité después de la cena a todos mis colegas a mi casa. I was cooking spaghetti for everybody. Y estaba cocinando espagueti para todos. I came out of the kitchen. Y cuando salí de la cocina, everybody was gone. Todos se habían ido. The only person left was my husband. La única persona que quedaba ahí es mi hijo y esposo. He didn't have a driving license. Él no tenía un permiso para conducir. He didn't have a car. Tampoco tenía coche. He had a guitar. Pero tenía su guitarra. And he had me. Y a mí. He never moved out from my home since that night. Nunca más se volvió a ir de mi casa desde esa noche. Mi esposo me prometió que tendríamos una vida maravillosa juntos. He promised me that the life at the university would be wonderful. Me prometió que la vida en la universidad sería maravillosa. So I started a job at the university too. Así que yo también empecé a trabajar en la universidad. But unfortunately, I thought it was very wonderful, but where was the money? Desafortunadamente, a pesar de que yo sí creía que era maravilloso, pues lo que no veía era el dinero. My husband had forgotten that you need money to live. Mi esposo no se daba cuenta que se necesita dinero para vivir. Money was never important to him. El dinero nunca fue importante para él. And money means nothing to him today. Y aún hoy en día el dinero a él no le importa nada. I think whoever knows our family knows that my husband could live and sit with a guitar and a book and dream for hours. Como lo saben las personas que nos conocen, mi esposo se puede sentar con su guitarra y un libro y soñar por horas. And life would be wonderful for my husband. Y la vida sería maravillosa de esa manera. And life was wonderful for both of us. Y en aquel tiempo la vida era maravillosa para ambos. We started having our first children. Empezamos a tener a nuestros primeros hijos. And life was really good. Y la vida era muy buena. But then we had a problem. Pero después tuvimos un problema. On the 9th of December in 1972, I gave birth to our fourth baby boy. El 9 de diciembre de 72 nació mi cuarto hijo varón. And everybody said what a beautiful baby it was. Y todo el mundo me decía, qué bonito bebé. But I knew something was wrong. Pero yo sabía que algo andaba mal. And I think mothers know things. Y yo sé que las mamás saben cosas. All the doctors said, Eva, there's no problem, the baby's wonderful. Todos los doctores me decían, Eva, no hay ningún problema, el bebé está perfecto. The next day, I went home with Peter to my mom's house and we had lunch together. Al día siguiente, Peter y yo fuimos a casa de mi mamá y tomamos el lunch juntos. And my husband brought me back to hospital about 3 o'clock in the afternoon. Y mi esposo fue al hospital como a las 3 de la tarde. And I held this little baby in my hands. Y yo tenía al bebé cargado en mis manos. And my husband called the doctors. Y mi esposo llamó a los doctores. And that baby went into surgery an hour later. Y este bebé entró ya a hacerse una cirugía una hora después. And in the next 18 months, y por los siguientes 18 meses, that baby had been surgeries for 18 times. Tuvo 18 cirugías. And I tell you something, if somebody tells me he needs sleep, yo les digo una cosa, si a mí alguien me dice necesita sueño, I tell you something, you need nothing if you have something more important than sleeping. Yo les voy a decir algo. Tú no necesitas nada si tienes algo más importante que dormir. For 18 months, my husband and I were sharing shifts.
Por 18 meses mi esposo y yo compartimos los turnos We were taking care of this little baby. y cuidamos que nunca creció. He was weighing about 8 pounds when he was born, Pesaba más o menos 4 kilos cuando nació and when he died, he weighed about 4 pounds. y cuando murió pesaba como 2 kilos. And I will never forget the very last night in our life with our baby Michael. Y nunca voy a olvidar esa última noche de la vida de nuestro bebé Michael. We knew something was wrong and we had to bring him back to hospital. Sabíamos que algo estaba mal y lo teníamos que llevar al hospital de nuevo. My husband still didn't have a driving license. Mi esposo todavía no tenía licencia de So he manejar, was sitting next to me and he was holding this little baby in his arms. así que iba sentado junto a mí cargando al bebé en sus manos. And I never forget how the tears were then running down his face. Y nunca voy a olvidar cómo se veían las lágrimas rodando por su cara, Because I think he knew the reality. porque yo creo que él se daba cuenta de la realidad, A reality which I never wanted to know. algo que yo nunca quise saber. I was hoping for 18 months that we would find, somehow the doctors would find a solution for this baby. Por 18 meses yo tuve mucha esperanza que encontraran una solución para este bebé. But the reality was that at 4 o'clock in the morning, the baby died. La realidad es que a las 4 de la mañana el bebé murió. I had my other 3 children in the back of the car. En la parte de atrás del coche yo llevaba a mis otros 3 niños, I called my mother llamé a mi mamá and I asked her to pick up the other children. y le pedí que viniera por ellos. And I said, you must take the children because the baby just died. Y le dije, mamá, te tienes que llevar a los niños porque el bebé acaba de morir. So my mother came and picked up the children, Así que mi mamá vino y se llevó a los niños and we stayed with the baby for another few hours. y nosotros nos quedamos con el bebé por unas pocas horas más. And then we went to the university. Y de ahí nos fuimos a la universidad. The first person we met at the university was my husband's professor. La primera persona que encontramos en la universidad era el profesor de mi esposo. And my husband's professor said to him, you do know you have a meeting at 2 o'clock in the afternoon here. Y lo que este profesor le dijo a mi esposo es, bueno, ¿te acuerdas que tienes una junta a las 2 de la tarde o no? And my husband said, I don't think I can come to this meeting today. Y mi esposo le dijo, yo no creo que voy a poder asistir a esta reunión. Because he said, our baby just died and I think I want to be with my wife. Y le dijo, es que acaba de morir nuestro bebé y la verdad yo quiero estar con mi esposa. And the professor said, as long as you earn your money from this university, you're going to be at this meeting. Y entonces el profesor le dijo, mientras tú estés ganando tu dinero de esta universidad, vas a estar en esa junta. That day, I was so furious. Ese día yo estaba tan furiosa And I thought, this was the worst day of my life. y pensé que había sido el peor día de mi vida. But there's a reason for everything in this life. Pero hay una razón para todo en esta vida. This day has changed our life totally. Ese día cambió nuestra vida por completo. This day has been teaching us a lot. Ese día nos dio una gran enseñanza. My husband went to his meeting. Por supuesto, mi esposo fue a la reunión We drove home at 4 o'clock in the afternoon. y en la tarde que regresábamos a casa a las 4, My mom said, don't worry, everything is okay. mi mamá me decía, no, no te preocupes de nada, todo está bien, todo está bien. But actually nothing was okay. Pero yo pensaba que nada estaba bien. Our second boy, David, had fallen from a children's swing Nuestro segundo hijo David se había caído del columpio and he had a brain damage. y tenía daño cerebral. Our daughter Susan had gone into the factory of my father Mi hija Susan había entrado al taller de mi papá and she had got her leg trapped in a conveyor belt. y se había lastimado, cortado la pierna en una banda. At 5 o'clock, my husband and I drove both children back to the same hospital where Michael had died that night. A las 5 de la tarde mi esposo y yo regresamos a ese mismo hospital donde había muerto el bebé And they stayed in that hospital for another 6 months. y nos quedamos en ese hospital por otros 6 meses más. 3 days later, 3 días después there was a funeral. hubo un funeral.
And at that funeral was my parents, En ese funeral estaban mis padres, my husband, mi esposo, our 4-year-old son Peter, nuestro hijo de 4 años, Peter, and I was 8 months pregnant. y yo estaba embarazada de 8 meses. And after that funeral, Y después de ese funeral, my husband took me to hospital, mi esposo me llevó al and hospital I lost that baby. y perdí ese bebé. And I really thought I'm going to die. Y yo realmente pensé que me iba a morir. And I really started doubting, and I was asking, what are you doing with me, Lord? Y yo empecé a preguntarle al Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Why do you have to do this all to me at once? ¿Por qué me haces todo esto al mismo tiempo? Why can't you do it in little bits and pieces? ¿Por qué no me lo haces de poco en poco? Why us? ¿Por qué nosotros? What have I done to you? ¿Qué te hice? But he had a reason. Pero Él tenía una razón. We would have never started this business Nunca hubiéramos empezado a hacer este negocio if that wouldn't have happened. si todo eso no hubiera sucedido. So I decided that nobody ever in my life will tell me when I have to work. Así que yo decidí que nunca jamás nadie en toda mi vida me iba a tener que decir cuándo tengo que estar trabajando. And they will never tell me what to work. Y nunca me decían dónde ir a trabajar. And I was looking for an opportunity. Y yo estaba buscando una oportunidad. I was looking for something which would give us our own freedom. Yo buscaba algo que nos diera libertad. I was reading all the newspapers. Empecé a leer todos los periódicos We were discussing many times what we could do. y discutíamos mucho sobre las opciones de lo que podríamos hacer. And we always found out we had no money. Pero siempre terminábamos dándonos cuenta de que no teníamos dinero. We couldn't really start anything No podíamos empezar nada because we had no money. porque no teníamos dinero. And then I had one day a very small advert. Y entonces un día encontré un anuncio pequeñito And this advert said, do you want to start your own business? que decía, ¿quieres empezar tu propio negocio? Do you want to be self-employed? ¿Quieres estar autoempleado? English necessary. Ah, es importante, necesario que hablen inglés. Couples preferred. Parejas de preferencia, Part-time possible. y es posible hacerlo en tiempo parcial. I called, Hablé, I made an appointment, hice una cita and the person said, have you ever heard of Amway? y la persona me preguntó, ¿has escuchado alguna vez de Amway? I said no, Y yo le dije no, but I still made an appointment. pero de todas maneras hice una cita. And I tell you why we really went to this appointment. Y les voy a decir por qué fuimos a esta cita. But I better let my husband tell you why we went to this appointment. Pero mejor se los va a decir mi esposo. He sonido, clase de español antes más de 50 años. Porque mi español es muy pobre, pero tengo un traductor quien hablas español muy bien. Y dice gracias a Fernando y dice gracias a Maribel para traducir. You see, sometimes to become successful, you need some luck. A veces, para ser realmente exitoso, necesitas un poco de suerte. You need the luck to meet an opportunity. Necesitas la oportunidad de encontrar una oportunidad. And when you meet this opportunity, you sometimes don't realize it. Y cuando encuentras esta oportunidad, a veces ni te das cuenta. So when my wife called this phone number in the end, Así que cuando mi esposa llamó a este número de teléfono, the guy on the other side asked,
El señor del otro lado le preguntó, ¿conoces a Amway? And my wife said no. Mi esposa dijo que no. I was sitting next to her when she called. Yo estaba sentado al lado de ella cuando llamó. And that guy on the other side of the line said, if you don't know what Amway is, you have to come to a meeting to get to know about it. Y el señor le dijo, si no conocen de Amway, tienen que venir a una reunión para que sepan de qué se trata. And he invited Eva at the phone to a meeting the next evening. Y por teléfono invitó a Eva a una reunión la siguiente noche. I tell you something, if somebody refuses to explain anything in the beginning, I was very, very skeptical. Te voy a confesar algo, al principio yo estaba muy escéptico. But I had an idea. Pero yo tenía una idea. I had a friend, an American officer who was a scholar of mine years ago. Yo tenía un amigo que era un oficial americano que era profesor mío años atrás. And I thought, Amway, that sounds somehow American. Y yo pensé que Amway sonaba de alguna forma americano. And so we called this friend, this American officer. Así que llamamos a este oficial americano. And we asked him, do you know Amway? Y le preguntamos, ¿tú conoces a Amway? And he said, yes. Y él dijo, sí. And he said, they have very good products. Dijo, tienen unos productos buenísimos. And I heard people had become millionaire with it. Y he escuchado que algunos se han hecho millonarios con eso. That's a good recommendation. Eso es una buena recomendación. I doubt very much that anybody ever got such a good recommendation when he first heard about Amway. Es más, dudo que alguien más fuera de mí alguna vez te diera una recomendación así la primera vez que yo de Amway. And that was the reason that we went to that meeting. Y esa fue la razón por la que fuimos a esa reunión. We thought, if Americans pensamos que si americanos can become millionaires, se pueden volver millonarios, we can do too. Nosotros también podemos. You see, at that time we only knew American military in Germany. In our town were about 50,000 American soldiers stationed. En ese momento solo conocíamos americanos que eran soldados. En nuestro pueblo había más de 50,000 estacionados ahí. And the impression was not all that they have such a bright intelligence with the military. Y la verdad no pensábamos que eran como muy inteligentes estos militares que estaban ahí. And that was the reason that we thought if they can do it, we can do it too. Así que pensamos, bueno, pues si ellos lo pueden hacer, nosotros también. And so we went to the meeting. Así que fuimos a la reunión. And that changed our life. Y eso cambió nuestra vida. For if you listen very carefully this afternoon, y si escuchaste con cuidado esta tarde, especially to Alonso, especialmente Alonso, you need only two things to become successful. Solo necesitas dos cosas para ser exitoso. One is the opportunity. Uno es la oportunidad. And to become successful, you need an opportunity and you need exercise and training. Para ser exitoso necesitas una oportunidad y necesitas ejercitarse y entrenarte. So we got that opportunity, and you are lucky too. You all get the same opportunity. Así que nos dieron una oportunidad y tú también tienes suerte porque también a ti te dieron la oportunidad. And that's why I want to congratulate you. Y te quiero felicitar por eso. You only need a little bit of exercise. Para que en todas partes pase. And at this opportunity I want to thank my wife, Eva. Y en esta oportunidad quiero agradecer a mi esposa Eva. For to tell you the truth, para decirte la verdad, she was the one who made the decision to sign that application, not me. Ella fue la que decidió firmar
esa aplicación, ese registro. Yo no. So you get Eva again. Thank you. Así que les regreso a Eva. So we went to this meeting. Así que fuimos a la reunión. And I signed the application. Y firmé el contrato. My sponsor had left the meeting. Mi auspiciador ya se había ido de la junta. Because he didn't even know us. Porque ni siquiera nos conocía. And when the meeting was finished, he just got up and left. Y cuando se terminó la reunión, él se paró y se fue. So really we are sponsored by an Amway employee. Así que la verdad es que fuimos auspiciados por un empleado de Amway. The Amway employee handed us an envelope. Y el cual nos dio un sobre. In this envelope was an application. Que era la solicitud. A price list. Una lista de precios. An order form. Una forma para ordenar. And one sheet of products. Y una hojita con los productos. On that sheet was 7 products. En esa hoja habían 7 productos. That's all Amway had in those days. Es todo lo que tenía Amway en aquellos tiempos. So we were sent and one piece of paper called the Code of Ethics. Ah, y aparte una hojita que se llamaba el Código de Ética. Now, we were very busy that night. Así que estábamos muy ocupados esa noche. My husband was busy with a yellow marker to mark all the mistakes which were printed there. Porque mi esposo estaba con un plumón amarillo poniendo todos los errores que había en todas las hojas. And I was very busy dreaming how we could start this business Y together. yo estaba muy ocupada soñando cómo podíamos empezar este negocio juntos. And I was thinking, what could we do to get this thing moving? Y yo estaba pensando, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para que esto se mueva? And maybe some of you had similar ideas when you started the business. Y a lo mejor algunos de ustedes tuvieron ideas similares cuando empezaron su negocio. I thought somebody needs to sell the products. Y yo dije, bueno, alguien necesita vender y usar estos productos. Now, I really didn't like to sell the products, A mí no me gustaba vender, but I knew somebody needs to sell the products. pero yo sabía que alguien tenía que vender los productos. Who do you think was going to sell the products? ¿Quién creen que iba a vender los productos? He was very good. Y era muy bueno. He came home every day Él venía a la casa todos los días and he sold some soap, y había vendido algo de jabón, some SA8, algo de SA8. and people gave him sometimes a small tip. Y inclusive algunas veces los clientes le daban una pequeña propina. And he was very happy that I let him keep the tip. Y él se quedaba tan contento de que yo lo dejaba que se quedara con la propina. Now, it could have carried on like this, we would have never even become platinum. Esto podría haber continuado de esta manera y nunca hubiéramos llegado ni siquiera a platino. But my sponsor at least was clever. Pero mi auspiciador por lo menos fue inteligente. Our sponsor invited us to a meeting. Porque nos invitó a una reunión. Now, he probably knew that I would never go to a meeting because I was so clever, much cleverer than him. Seguramente que él sabía que yo no iba a ir a ninguna reunión porque yo era muy abusada, mucho más And we knew inteligente. everything better. Y nosotros hacíamos todo mejor que él. So my sponsor said to me, Así que mi auspiciador me dijo, because I had told him we are playing, my husband plays the guitar and we sing songs together. como yo le había contado que mi esposo tocaba la guitarra y cantábamos canciones juntos, If he wouldn't like to come to that meeting in Munich, nos dijo que si nos gustaría venir a esta reunión en Múnich, my husband could play the guitar, donde mi esposo podría tocar la guitarra I could sing nice songs with the guitar with him. y yo podría cantar con la guitarra con él. So I agreed. Así que accedí. Can you imagine? At that meeting was about 100 people. ¿Se imaginan? En esa reunión había como unas 100 personas. And I thought, my God, so many who want to become a millionaire.
Y luego empezaron a repartir pines. In these days, there was still a 3% pin. Desde en aquellos tiempos todavía existía el pin del 3%. So we got our first 3% pin. Así que nos ganamos nuestro primer pin del 3%. And I was proud. Y yo estaba orgullosísima. Now, I wear a very beautiful pin, and there's not many people in the world who have this pin. Y yo traía mi pin muy bonito y sabía que no mucha gente del mundo traía este pin que ahora yo traigo. In fact, this is the only pin in the world for ultimate crown ambassador. El pin que yo uso hoy en día es el único pin que existe para los máximos embajadores corona. Which means 25 legs in one country. Que quiere decir 25 grupos en un solo país. So, anyway, where was I? Ultimate Crown Ambassador. I was at the meeting, okay, and the pin. So, at that meeting, there was a Canadian. En esa junta donde nos dieron el pin había un canadiense. And this Canadian was in Germany already a year before Amway started. Que había estado en Alemania por un año antes de que Amway comenzara. And he had a cousin, I think. Wasn't his brother-in-law, it was one relative anyway. Tenía un pariente, su primo o su cuñado, algo así. His relative was later a crown in Canada. Que después se convirtió en corona canadiense. And this guy was in the business already 15 years in America. Este señor había estado por 15 años en el negocio en Estados Unidos. So now he got his ruby pin in Germany. Así que ahora le estaban dando su pin de rubí en Alemania. And I looked at him and I thought, I can do that too. Y cuando lo vi, pensé, yo también puedo hacer eso. And I walked up to him and I said, can I have a bet with you? Y fui donde él estaba y le dije, ¿podemos hacer una apuesta? Now it was the middle of March. Esto era a mediados de marzo. I said, before Christmas, we will have the same pin like you. Y yo le dije, antes de Navidad vamos a tener el mismo pin que tú. This guy walked away from me. Este señor se fue. And he said, I never have a bet with a loser. Y me dijo, yo nunca hago apuestas con perdedores. He's not in the business anymore. I'm still here. Él ya no está en el negocio y mírenme yo dónde estoy. But I still hadn't understood anything about this business. Pero la verdad es que todavía no había yo entendido nada de este negocio. I stood up on the stage. I went up on stage again. Me subí al escenario de nuevo, Nobody had invited me, sin que nadie me invitara, but I was furious. pero estaba furiosa. And I said, I just want to make one announcement. Y dije, solamente quiero hacer un anuncio. We will be the first German silver, and we will be silver by the end of the month. Yo dije, vamos a hacer los primeros platas alemanes y lo vamos a hacer para fin de mes. And on the way home, I said to my husband, Y luego de regreso a la casa le dije a mi esposo, why did you not stop me opening my big mouth? ¿por qué no me paraste para que no abriera mi bocota? And he said, how could I? Y él me dice, Because ¿cómo crees que lo iba a hacer? he was down in the garage getting his guitar ready to play the guitar. Porque él estaba abajo en el garage buscando su guitarra para tocar. Now, unfortunately, when I open my big mouth, we have to do something. Así que como ya había abierto mi bocota, So I decided we need a lot of turnover now. como ya había abierto mi bocota, tuvimos que hacer algo al respecto. We needed 10,000 PV by the end of the month. Necesitábamos 10,000 puntos para fin de mes. And I thought, okay, we have 300 colleagues at the university. Y entonces yo pensé, tenemos 300 colegas en la universidad. And if we invite them all, Y
si los invitamos a todos, and I can sell them all the 7 products, y si les vendo todos los 7 productos, we will have no problem, we have the 10,000. no va a haber ningún problema, ya contamos los 10,000 puntos. So my husband went to a friend who was a student of his before, Así que mi esposo fue a visitar un amigo que antes había sido su alumno and they printed invitation cards to all our colleagues. y mandaron invitaciones a todos los colegas. So we invited everybody to come to this very nice restaurant Así que invitamos a todo el mundo a este restaurante muy bonito to listen to what we were doing now. para que escucharan lo que estábamos haciendo ahora. Okay, next day, Siguiente día, we were sitting in that restaurant. llegamos al restaurante It was 7:30. a las 7:30. Somebody from the press came Vino alguien de la prensa because he had heard that the stupid university professor is doing something very strange. porque había escuchado que un profesor de la universidad estaba haciendo algo muy extraño. And we were waiting for all our colleagues to come. Y nosotros seguíamos esperando que llegaran muchísimos de nuestros colegas. And can you imagine it was 8 o'clock Y se pueden imaginar que dieron las 8 de la noche and none had come. y ninguno llegó. 5 minutes past 8, A los my professor came. 5 minutos después de las 8, mi profesor llegó. My husband said, and this is consistency, Mi esposo me dijo, y esto es consistencia, we will do exactly what we had planned. vamos a hacer exactamente lo que habíamos planeado. We will show products, Vamos a demostrar los productos, we will show the Amway video, the Amway film, vamos a enseñar el video de Amway and we will explain the plan. y vamos a explicar el plan del negocio. Now, you will think we're stupid, but we were doing exactly what my husband said we're going to do. Aunque tú pienses que esto era sin razón, hicimos exactamente lo que mi esposo dijo que I made a hiciéramos. product demonstration with LOC. Demostré el LOC My professor took the LOC, y mi profesor tomó el LOC, put the finger in his pocket, metió el dedo, smelled, lo olió said it stinks. y dijo, huele muy feo. Very motivated. Muy motivado. We were so furious that night. Estábamos tan enojados esa noche. And then there was one more person in that room. Y luego había otra persona más en And that was the printer, the student who had printed the invitation cards. y era la persona que ayudó a Peter a imprimir las invitaciones. And my husband said, we show the plan. Entonces mi esposo dijo, ahora le enseñamos el plan. So the student had to see the plan. Así que este muchacho tuvo que ver el plan. Can you imagine that student said, he knows somebody, his neighbor, who would surely do something like this. Y pueden imaginarse que este muchacho dijo, yo conozco a alguien, un vecino, que seguramente le va a interesar mucho hacer algo como esto. And my husband said, if you know already one, you surely know two. So you sign here. Así que, bueno, si tú conoces a alguien que quiere, pues a lo mejor entonces tú también quieres, así que de una vez fírmale. The student signed. Y firmó. The next day he brought somebody. Al día siguiente vino con alguien más. And that person really didn't sign. Y esa persona realmente no firmó. He said he has to try if these products sell. Dijo, yo primero tengo que ver si estos productos se venden bien. So he bought all our products Así que se llevó todos nuestros productos and he went away. y se fue. He called me in the evening Y en la tarde nos volvió a llamar and he said he will come tomorrow again y dijo, Eva, pues because he had sold all the products. ya vendí todos los productos. Oh God, I was really getting excited. Y yo ya me estaba poniendo muy emocionada. So then we kept on and we said, who else do we know who could sell those products? Y entonces empezamos a pensar, ¿a quién más conocemos que pueda vender esos productos? And then we had a mayor in a little small city. Y entonces teníamos a alguien en una ciudad muy pequeña que era el alcalde de la ciudad. And we told him, if he sells 6 products to a family, Y le dijimos, si tú vendes 6 productos a una familia, we will give the 7th one free. le damos el 7º gratis.
Okay. He Ok. thought it was a great idea. Y dijo, esto es una gran idea. I thought this was the only time in my lifetime that I have seen a whole village using 100% Amway products. Yo creo que esta es la única vez en mi vida en que vi un pueblo entero usando 100% de productos Amway. That person sold really in that 2 weeks about $5,000 in products. Esa persona vendió en tan solo 2 semanas alrededor de $5,000 de producto. Oh, I was excited. Yo estaba emocionadísima. And we sponsored another few. Y seguimos auspiciando unos cuantos más. And by the end of the month, we really had our 10,000. Y para fin de mes ya teníamos nuestros 10,000 puntos. We were really excited. The thing only was Lo único, that the person who sold the $5,000 la persona que vendió los $5,000 said to my husband, le dijo a mi esposo, this was really hard work. esto fue muchísimo trabajo. And he never sold one product ever after. Y nunca más volvió a vender ni un solo producto. But we were excited because it helped us in the very first month. Pero de todas maneras estábamos entusiasmados porque nos ayudó muchísimo en el primer mes. The second person La segunda persona finally signed the application after 2 weeks. finalmente firmó su contrato después de 2 semanas. That was the person out of the meeting, where nobody wanted to sign except the student. Es aquella persona que fue a la reunión donde nadie asistió y nadie firmó más que el And when estudiante. I look at this person 37 years later, Y ahora yo veo a esta persona 37 años después, from a meeting where we were so disappointed, que salió de una reunión donde estaba tan decepcionada. we have a crown ambassador out of that, De ahí salió un embajador corona, 6 triple diamonds, 6 triples diamantes and lots of diamonds. y muchos diamantes. So many times you will be very, very upset. Así que muchas veces vas a estar muy enojado And you might think it doesn't work. y puedes pensar que esto no funciona. But if you just keep on doing what you're doing, Pero si continúas haciendo lo que estás haciendo, you will have success. vas a llegar al éxito. You see, Ya ves, sometimes in this business you get some experiences that are not very nice. a veces en este negocio tienes experiencias que no son muy bonitas. Just let me tell 2 things we experienced in our first months in the business. Déjame contarte 2 cosas que experimentamos en nuestro primer mes del negocio. I brought products to that guy in that little village and delivered products to him. And during that time, Eva had a sponsoring meeting at our home. Yo llevé productos al señor al alcalde del pueblo, yo se los llevé y mientras tanto Eva estaba haciendo reuniones para presentar la oportunidad. And when I came home after the delivery, I could congratulate a really good-looking couple to enter this business. Y cuando regresé del pueblo, conocí una pareja y los felicité por entrar al negocio, una pareja muy buena. And they were great. Y fueron maravillosos. They started sponsoring immediately. Empezaron a auspiciar inmediatamente. They built up a group. Construyeron un grupo. They had turnover, and within the course of 6 weeks they became 15%. Hicieron volumen y en 6 semanas ya eran 15%. And we were thinking, oh, that's our next silver. Y pensamos, ese es nuestro próximo plata. Unfortunately, that was in August. Desafortunadamente eso fue en agosto. And Amway Germany sent out a letter to all distributors Y Amway de Alemania le mandó una carta a todos los empresarios announcing a price increase for the new fiscal year of 15% on all products. con un aumento de precio de todos los productos de un 15% a partir del 1 de septiembre. Next day, Siguiente día, our doorbell rings. Next day, our doorbell
somebody was at our doorbell, bing, bing. El siguiente día alguien estaba timbrando en nuestra puerta And it was this distributor who was at 50%. y era este distribuidor que estaba al 15%. He had collected all the ID cards of all his distributors. Había recogido todas las tarjetas de Amway de todos sus distribuidores. Told us everybody has quit Y nos dijo, for the products are not sellable anymore, they are too expensive now. nos dijo que toda su organización se rajó porque ya los productos eran muy caros y no se podían vender. The business to do with these prices is impossible in Germany. Hacer negocio con esos precios en Alemania era imposible. He just quit and his whole group. Y se rajó con todo su grupo. I don't know how you would feel if something happens like that to you, if a 50% group just disappears. No sé cómo te sentirías tú si estás arrancando y un grupo al 15% desaparece. We were not happy. No estábamos contentos. We had just changed our home to another place Acabábamos de mudarnos de casa a otro sitio to save some money on the rent. para poder ahorrar un poco de dinero del arriendo. And when we had moved in that new place, Cuando nos mudamos a ese sitio nuevo, after 1 week, we got a phone call. después de una semana recibimos una llamada. That was a guy from a little town about 50 kilometers from our place. Era una persona de un pueblo que quedaba como a 50 kilómetros de nuestra casa. And he asked us at the phone whether he could get some sea spray. Y nos preguntó por teléfono si podía conseguir limpiador de vidrios. You know, a window cleaner. El sea spray para limpiar vidrios. Do you have that here in Latin America as well, sea spray? ¿Tienen eso en Latinoamérica, el sea spray? No, ya no. Okay, so you know it? This guy wanted sea spray. Este tipo quería sea spray. And Eva asked him, how did you get our phone number? Y Eva le preguntó, ¿cómo conseguiste nuestro teléfono? And he told us a story. 6 weeks ago, he had bought a sea spray from a Mr. So-and-so. Nos dijo que 6 semanas antes había comprado un limpiador de vidrios de un señor X. And his wife was so excited about the sea spray. Y su esposa estaba tan entusiasmada con ese limpiador de vidrios. Such a good product. Un producto tan bueno. But she had shared it with some neighbors as well, this good product. Pero había compartido con algunos vecinos ese gran producto. And now it was empty. Y se había terminado. And she needed a new can of sea spray badly. Y necesitaba un nuevo tarro de limpiador de vidrios. Urgentemente. And so he called this Mr. So-and-so whether he could get a new sea spray. Y seguía hablando y hablando de cómo hacía para conseguir un limpiador de vidrios. And this Mr. So-and-so told him he is no longer in the business. Y nos dijo que ese señor que le había vendido eso ya no estaba en el negocio. He can't deliver. No podía distribuir. And the guy asked, where did you get the sea spray from? Y él me preguntó, ¿dónde conseguiste tú el limpiador de vidrios? And he gave him the name of our 50%. Y le dio el nombre de ese 15% que se fue. The wife of the guy wanted the sea spray badly, so he called our 50%. La esposa de ese señor estaba desesperada por su limpiador de vidrios, así que llamó al 15% ese. And our 50% of course told him he has quit the business, he can't no longer deliver. Y él le dijo que se había rajado el negocio y que ya no podía distribuirlos. But the wife of this guy wanted the sea spray badly, so the guy had to ask, where did you get the sea spray from? Pero la esposa de ese señor lo quería desesperadamente, así que le preguntó, ¿y tú de dónde lo conseguiste? So our former 50% gave him our number. Así que ese ex 15% le dio nuestro número And our address. y nuestra dirección. So, but our number didn't work, for we had moved.
no funcionaba el teléfono porque nos habíamos cambiado de casa. But the wife of that guy wanted the sea spray badly, so she sent it to our former home. Pero realmente esa señora estaba desesperada por ese producto, así que mandó al esposo a nuestra casa. We were not living there anymore. Y ya no estábamos viviendo ahí, nos habíamos mudado. But the wife of that guy wanted the sea spray badly. Pero la esposa de ese señor lo quería con las entrañas, el producto ese. So she had to go to the mayor of that village and ask where we had moved to. Así que fue al alcalde de la ciudad donde vivíamos a preguntar para dónde nos habíamos ido. And so we got our new address and our phone number. Así que le dieron nuestro nuevo teléfono y nuestra nueva dirección. From the mayor of our old place. Del alcalde del pueblo anterior. And we could deliver. So we said he better come and get a sea spray to our place. So he came. Y nosotros sí podíamos distribuir, así que le dijimos que viniera a nuestra casa y se lo dábamos. And Eva went on him. Y Eva se le acercó. And said, you had a very bad experience. Didn't you? Y le dijo, tuviste una mala experiencia, ¿cierto? You should avoid that for the future. Deberías evitar eso en el futuro. Here, sign an application, then you can order your sea spray yourself. ¿Por qué no firmas tu registro y así puedes pedir tú tu limpiador de vidrios? And this will never happen again to you. Y así no te vuelve a pasar esto nunca. So he signed. Así que firmó. And Eva invited him and his wife to our place. Y Eva lo invitó a él y su esposa a nuestra casa. But he should come and bring somebody with him who could run the business. Pero le dijo que viniera con alguien para mostrarle el negocio. And indeed, this guy, whom we sponsored because of the sea spray, brought one prospect once in his life. Y ese desesperado por el limpiador de vidrios trajo solo a un prospecto en su vida. They occurred at our place. Que vino a nuestra casa. And we sponsored that couple for him, he brought with him. Y auspiciamos a esa parejita que él trajo. And that couple 2 years later became Crown Ambassador. Y 2 años después esa pareja era corona embajador. So we had our ups and downs in this business. Así que tuvimos altibajos en el negocio. We knew nothing when we started. No sabíamos nada cuando empezamos. We learned everything by trial and error. Aprendimos todo a base de ensayo y error. But I think what really made us successful Pero lo que yo creo que realmente nos hizo exitosos was our belief in this business. fue nuestra creencia en este negocio. And it was the persistency of my husband. Y fue la persistencia de mi esposo And the discipline of my husband, y la disciplina de mi esposo, which made me carry on and keeping and sticking to my dreams. que me ayudaron a continuar y a estar siempre, siempre pegada a mis sueños. And I was very, very glad when I look back at it. Nobody told us that diamond was something special. Y ahora estoy muy contenta de darme cuenta que en aquellos tiempos nadie nos dijo que diamante era algo especial. Diamond for us was just carrying on, moving on to the next step. Para nosotros diamante solo era un escalón más en movimiento hacia el siguiente. And I tell you why. Y les digo por qué. In those years, Amway only had paid very little money. En aquellos tiempos Amway solamente había pagado muy poco dinero. There was no emerald bonus, No había bono esmeralda, no diamond bonus, no había bono diamante, no pearl bonus. no bono perla. So really, there was very little money. Así que realmente había muy poco dinero. And about FAA, nobody was thinking even. Bueno, y de los puntos FAA ni siquiera estaban en la mente de nadie. And I know when I met Rich DeVos and I asked him if we couldn't get more money, Y lo que me acuerdo es que cuando conocí a Rich DeVos y le dije, ¿cómo puedo ganar más dinero? that was at a time when we were diamonds already. Y en ese tiempo ya éramos diamantes. And Rich said, watch my lips. Y Rich me dijo, mira mis labios. The answer is no. La respuesta es
no. Okay, no choice. Carry on, get moving. Entonces no había opción, había que continuar creciendo. We had children who were hungry. Teníamos niños hambrientos, We needed a lot of petrol. necesitábamos mucha gasolina, So we kept moving. así que continuamos hacia adelante. And so we became Airbus' first crown ambassador outside of the USA. Y nos convertimos el primer embajador Corona fuera de Estados Unidos, The third one worldwide. el tercer Corona en todo el mundo, But it was a world record. pero lo que fue un récord mundial In 33 months. es que lo hicimos en 33 meses. And this world record has not been beaten till today. Y hasta el día de hoy este récord se conserva. But my dear friends, let me tell you something. I see so many young faces here in this hall. Pero queridos amigos, déjenme decirles algo. Yo veo tantas caras jóvenes en este And you lugar, have so much energy. con tanta energía. There is no reason why you should be disabled. Este récord. You have experienced leaders. Tienen líderes con gran Just follow your experiencia. leaders. Sigan a sus líderes. Just do it faster Yo solamente síganlos y tengan éxito. and beat our record. Y rompan nuestro récord. So, our life was very good. Nuestra vida era muy buena. I always had a dream that I wanted a big house for our family. Yo siempre tuve el sueño de tener una casa grandota para nuestra familia. And in August, on the 2nd of August, which is my birthday of 1982, El 2 de agosto del 82, que es el día de mi cumpleaños, we moved in our dream house. nos mudamos a la casa de mis sueños. And in a few seconds, you probably will see this video. Y en unos pocos segundos van a ustedes a ver este video, This video was made by a Thai crown ambassador, que fue grabado por un embajador Corona en which is our Tailandia, downline. Our downline, que es nuestro downline, who has been visiting us. que estaba de visita, And so they made this little video. y entonces hicieron este video And they called it Memory of Peter and Eva House. y lo llamaron Memorias, Recuerdos de la Casa de Peter y Now, Eva. we were 5 years in this business when we built this house. Solamente habíamos estado 5 años en el negocio cuando construimos esta casa. It was our dream, Era nuestro sueño. and I still think it is still our dream today. Y yo todavía pienso que sigue siendo nuestro sueño. So I hope you can enjoy this little video. Así que espero que disfruten este video. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound, 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 I'm safe and sound.
82 nos mudamos a esta casa. And it was never a showroom. Y nunca fue solo para enseñarla. It was always a home for our children. Siempre fue un hogar para nuestros hijos. In 83, our daughter Michelle was born. En 83 nació nuestra hija Michelle. In 84, our son Stefan was born. En 84 nació nuestro hijo Stefan. We had our very biggest functions with 45,000 people. Tuvimos nuestra convención más grande con 45,000 personas. Rich DeVos was our speaker. Rich DeVos fue orador en esa convención. We had 3 crown ambassadors. Tuvimos 3 embajadores corona. We had 54 new diamonds in that year. 54 nuevos diamantes ese año. And we decided to retire. Y decidimos retirarnos. And that's what we did for the next 3 years. Y así estuvimos por los siguientes 3 años. But our story goes on. Pero nuestra historia continúa. And it will go on tomorrow. Y será el día de mañana cuando... I wish you